Hola, vamos desde Call Throne y muchos de ustedes me estaban preguntando o pidiendo mi opinión acerca de la visita del Papa que pasó en este mes de septiembre de 2017 en Colombia. Pienso que fue interesante lo que pasó con la visita de este Papa. Multitudes y multitudes gigantes, enormes para ver a este Papa en la misa, en sus recorridos. Mucha emoción, mucho como júbilo y por todos los medios masivos, por todas las revistas, periódicos. Entonces mi pregunta es ¿por qué? ¿Será porque hay un gran avivamiento en Colombia sucediendo en este momento? ¿O hay un arrepentimiento masivo del pueblo colombiano? ¿O muchas personas queriendo entregar sus vidas a Jesús? No es lo que yo vi. Personalmente lo que yo vi fue mucho más entusiasmo e interés por este Papa que por Jesús o por Dios o por las cosas bíblicas. Es mi opinión que eso se debe porque la verdadera religión aquí en Colombia, como en la mayoría de los países occidentales, es la secularidad. Esa secularidad de separación de Estado e Iglesia, eso yo lo llamo una religión. Yo tengo un video que pueden verlo acá acerca de eso y por qué digo que la secularidad es una religión. Véanlo si les interesa. Y personalmente pienso que la Iglesia católica está muy secularizada y por eso se entiende también con los pueblos occidentales o con las masas en estos países. El mundo occidental se ha vuelto muy agresivo y ha rechazado ya mucho la palabra de Dios en sus vidas y en sus sociedades. Y esto es debido a algo que explico en otro video que muchos de ustedes ya habrán visto, este de propaganda y la agenda gay, donde hago el argumento de que el marxismo no perdió en la Guerra Fría, sino más bien ganó, o está ganando todavía. Después de la Guerra Fría, el marxismo está penetrando el occidente, no por medios militares ni de conflicto, sino por medios culturales y de educación. Se ha estado penetrando en las mentes y corazones de la gente occidental, de los pueblos occidentales, durante décadas y décadas y décadas. Y por eso el marxismo se fijó en el instituto más grande cristiano que existe a nivel mundial, cual fue la Iglesia Romana Católica. El marxismo cultural logró infiltrar la Iglesia Católica a tal punto de que dio fruto en algo que se llama Vaticano II. Vaticano II fue un concilio ecuménico completamente, totalmente inesperado, cual revolucionó la iglesia por completo. Y aquí se reformó la iglesia, se hizo la iglesia más moderna, más adecuada para los tiempos modernos. Y algo interesante que pasó en este concilio, o que no pasó en este concilio, es que la iglesia dejó de condenar el marxismo y a Rusia. Y empezaron a adoptar filosofías mundanas, causas sociales, y fueron dejando a un lado como la Biblia, Jesús como el enfoque principal, y en su lugar pusieron al hombre y su condición social, política, económica en el mundo. Además de eso, empezaron también a adoptar una filosofía ecuménica en cuanto a todas las religiones del mundo. Con esto, la Iglesia Católica Romana se volvió liberal. Y lo peor de este giro liberal que le dieron a la Iglesia Romano-Católica con este concilio fue que le dieron un enfoque exageradísimo, desproporcionado y preferencial a los pobres, al tema de los pobres, de la pobreza. Y bueno, esto se alineó muy, pero muy bien con la causa socialista marxista. Tan compatibles fueron estas reformas en la iglesia con el marxismo que esto dio lugar a algo que se llama la teología de la liberación. ¿Qué es esto? Ok, los que son colombianos, los que están acá, que conocen el grupo guerrillero ELN, ¿alguna vez ustedes se han preguntado por qué el líder durante 3 décadas del ELN fue un sacerdote católico? El cura Pérez, comandante del ELN, uno de los grupos guerrilleros más violentos y más antiguos de Colombia. Y no fue el único en el ELN que vino de la Iglesia Católica.
Camilo Torres, ese es como un ícono del ELN, también sacerdote católico. Y así hay varios otros, y no solo eran los que ingresaban a las filas de los grupos guerrilleros, sino que en sus propias regiones, en sus iglesias, colaboraban con grupos guerrilleros, no solo en Colombia, en otros países. Y así, por medios eclesiásticos y religiosos como por medios sociales y políticos, el marxismo y el socialismo fue creciendo y creciendo y creciendo en los años 60, 70, 80 en Latinoamérica de una forma muy, muy fuerte. Pero nadie lo llamaba marxismo. Nadie lo llamaba como una agenda política. Todo el mundo lo llamaba cristianismo, que Jesús era pobre, pasaba con pobres, Jesús comía con pobres. Entonces, todo eso tenía un disfraz cristiano y una temática cristiana y más convencía a la gente que ese era como el camino de Dios. El marxismo, el socialismo es de Dios. Y todo eso trae la pregunta por qué el Papa Católico Juan XXIII hizo este llamado para este Vaticano II. Y la respuesta puede estar en que un día el Papa Juan XXIII estaba andando por los jardines del Vaticano, estaba con su secretario y de pronto apareció un ovni y de este ovni bajó un extraterrestre y tuvieron una conversación el Papa Juan con este ser como de 20 minutos. El secretario se quedó atrás viendo todo, pero no escuchó nada porque era como telepático. Y después de esos 20 minutos vuelve el Papa Juan y le dice a su secretario: ahora entiendo que los hijos de Dios están por todos lados. Y un tiempo después, muy corto, el Papa Juan XXIII anuncia el llamado para Vaticano II. El problema con este relato es que ni el Papa Juan XXIII, ni el Vaticano, ni el secretario que estaba ahí jamás admitieron este suceso. Este suceso supuestamente es dado por un familiar cercano del secretario del Papa, cual estuvo ahí en ese momento, quien supuestamente le comentó a este familiar cercano acerca de lo que pasó ese día. Y bueno, pues no sería más que un chisme si no fuera por el hecho que el Papa anterior a Juan XXIII, el Papa Pío XII, también en los jardines del Vaticano vio un ovni. Y este Papa sí lo documentó. Está escrito en una nota y está disponible para verlo en internet. El caso es que el Papa Pío XII vio lo que él describió como el milagro del sol. O sea, una esfera que giraba por todos lados, se movía, cambiaba de colores. Básicamente era lo mismo, el mismo fenómeno ovni que vieron en Fátima, Portugal, a 50 años antes. Aparentemente hubo un ovni en el funeral del Papa Juan Pablo II y también el Vaticano ha invertido muchísimo, muchísimo dinero en equipos de astronomía, en telescopios gigantes de vanguardia, o sea, lo más alto en tecnología para la astronomía, para estudiar el cosmos. Y esto es algo muy, muy curioso, porque la Iglesia Católica del Vaticano tiene tanto interés por extraterrestres y hallar vida en otros planetas. Y todo eso trae una vez más al tema que ya he hablado en este canal, y es acerca de la idolatría que existe en el Vaticano, en la Iglesia Católica, hacia la Virgen María. Esta experiencia ovni que tuvo el Papa Pío XII fue lo que le dio la confirmación para que él promulgara la doctrina de la Asunción de la Virgen María. Una doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia ni nada bíblico. Y es todo esto lo cual lleva al problema más grave en todo este asunto. ¿Cuál es? La idolatría que existe en la Iglesia Católica. Cuando el Papa Francisco vino a Colombia, hubo un alboroto de idolatría como jamás he visto en Colombia. Lo que yo enseño en mi canal es que el dominio espiritual es lo que reina sobre el dominio físico. Todo lo que pasa en el dominio físico es como manifestación de lo que está pasando en el dominio espiritual. ¿Qué pasa con la idolatría? Esto no es un ritual ni una práctica inocente o según la creencia de cada persona. Esto es algo que establece enlaces con el dominio espiritual. Entonces crea un enlace
con algo espiritual y esto se manifiesta en lo terrenal o en lo material. La idolatría es un crimen, está prohibido por Dios hacer esto. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ese enlace que se está creando por la idolatría es criminal, es un enlace pirata, o sea que estás enlazándote con algo prohibido en el dominio espiritual. Ahora, si una persona X hace idolatría o el vecino de al lado hace idolatría en su propia residencia, no es tan problemático para mí o para las demás personas. El problema está que cuando es la cabeza de la nación, o sea, el gobierno de una nación, cual habilita o permite que el país sea consagrado a idolatría, ahí sí se vuelve un problema nacional y para todos los que están en esa nación. Y debo decir, y esto lo digo con dolor en el corazón, que un muy buen ejemplo de esto es la nación de Venezuela. Resulta que un día el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el presidente, la cabeza de la nación, pronunció estas palabras en una charla que estaba dando. Dijo que él maldecía la nación de Israel. Dijo que en lo más profundo de sus entrañas maldecía a Israel. ¿Qué pasa con esto? Existe una maldición muy antigua que Dios puso sobre el mundo. Y eso fue que país que maldijera a Israel, Dios iba a maldecir. A los pocos meses de estas palabras del presidente Hugo Chávez, encontraron en lo más profundo de sus entrañas un tumor. Encontraron cáncer que en muy poco tiempo terminó matándolo. Y bueno, lo que estamos viendo es una manifestación de esa maldición. ¿Qué estoy viendo yo en Colombia? Estoy viendo que se están habilitando muchas situaciones para que muy posiblemente Colombia sea el próximo Venezuela. No lo digo por los sucesos políticos que han estado sucediendo últimamente, ese proceso de paz con el grupo terrorista FARC. Yo diría que eso es manifestación de un crimen que ya se ha cometido a nivel espiritual. Y estoy hablando que Colombia ha sido consagrado en 2 oportunidades a ídolos. El gobierno dando su visto bueno o su participación directa en asociación con la Iglesia Católica en 2 oportunidades hicieron este crimen espiritual de consagrar Colombia a ídolos. Una supuesta promesa de consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús en 1902 era que Colombia iba a tener paz. Pero entramos en el siglo más violento, más sangriento, más problemático que Colombia jamás ha visto. Guerras internas, conflicto armado, corrupción, narcotráfico, mucha violencia, mucha sangre derramada, una historia muy muy triste de Colombia en el siglo XX. Colombia ha sufrido tanta violencia que no puede ser coincidencia. Esto tiene que ser una maldición. Tiene que existir una maldición de violencia en este país. Y otra vez en el 2008, otra promesa de que si consagrábamos a Colombia a la Virgen María, ella iba a traer paz entre el gobierno y los grupos guerrilleros. Y adivinen qué se está dando. ¿Dónde comenzar? ¿Dónde comenzar con este tratado de paz aquí en Colombia? Comenzando con que las FARC, esta guerrilla la más antigua de Latinoamérica, han hecho atentado terrorista tras atentado terrorista para que el gobierno se sienten con ellos a dialogar paz. O sea, la violencia no trae paz, la violencia solo trae más violencia. Esto de paz ha llegado a la mesa de diálogo por medios violentos. O sea, lo que mal comienza, mal termina. Y en este momento muchos miembros de las FARC están desertando, están volviendo a la selva colombiana para seguir peleando e incluso la cabecilla de las FARC en este momento están divididos. Y ahora tenemos las FARC alistando su partido político, lo cual inició con un ritual pagano, una ceremonia pagana, idólatra, en el Palacio de Nariño, con el permiso del gobierno colombiano. Las FARC hicieron una ceremonia
allá en el palacio, en el centro del gobierno de Colombia, hicieron una ceremonia pagana. Colombia, con esta idolatría, con todas estas consagraciones a ídolos, está creando enlaces criminales, enlaces con destrucción. ¿Pienso yo que el Papa Francisco es malo? ¿Que el Vaticano es malo? ¿Que los católicos son malos? No, para nada. Yo pienso personalmente que Dios ama al Papa Francisco, ama a los católicos. No creo en que la salvación es por medio de una religión. Entonces yo creo que los que creen en Jesús, proclaman su nombre, lo declaran como Señor y Salvador, son salvos. Y creo que hay muchas cosas positivas del Papa Francisco y de los católicos, pero errores son errores y consecuencias son consecuencias. El día que Colombia tenga tanto fervor y emoción y pasión para Dios, Jesucristo y la Biblia, como lo han tenido para el Papa en su visita reciente, ese día es donde pienso yo que las cosas van a cambiar para Colombia. Son observaciones, son opiniones, ustedes dirán qué piensan, pero por favor quiero pedirles una cosa a los hermanos en Cristo: no hablen mal de nadie, no hablen mal del Papa, no hablen mal de los católicos. Si van a criticar algo, critique las acciones, ¿ok? No la persona, sino las acciones. Después les digo por qué. Tiene que ver con lo que sale de la boca del hombre, que lo contamina. Hablaremos de eso en un próximo video. Hablaremos de todo lo que tenemos que hablar. Hay mucho que hablar. No me he olvidado de los videos que he prometido. Y listo, dejémoslo hasta ahí. Dios los bendiga. Muchas gracias. Chao.